Buenas tardes, bienvenidos a todos a la tercera sesión de este foro de debate y reflexión que son los lunes de actualidad en el Colegio Notarial de Madrid. Este año, como saben, el ciclo con el lema Pensando en Porvenir. Siempre que pensamos en el porvenir, hay cierta incertidumbre, y es lógico, agravada quizá por los momentos que estamos viviendo. Para despejar esa incertidumbre y porque una de las características de este foro también es el promover un debate y una reflexión de calidad, siempre los ponentes son auténticos expertos, referentes en la materia que van a tratar. Y por ello, esta tarde, para tratar sobre el nuevo orden mundial, geopolítica y polarización en tiempo de guerra, tenemos el privilegio de contar con el coronel José María Pardo de Santayana y Gómez de Olea, que pertenece a una familia de militares. Su abuelo, su padre, su hermano lo han sido, lo son también los descendientes. Además, él ha desempeñado altas funciones en el Ejército Español y, por tanto, en el servicio a España. Es autor de numerosas publicaciones, y lo estábamos comentando antes, sobre asuntos estratégicos en el pasado y en el presente. Además, el coronel Pardo de Santayana es diplomado de Estado Mayor, máster en Relaciones Internacionales por la Fundación Ortega y Gasset y diplomado en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales. En la actualidad es coordinador de investigación y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que está encuadrado orgánicamente en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, dependiente a su vez del Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Antes de ser coordinador de investigación y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, estuvo destinado en el cuartel general del Eurocuerpo, en Estrasburgo, la Brigada de Despliegue Rápido y Alta Disponibilidad al servicio de las Naciones Unidas, en Copenhague, y en la Embajada de España en La Habana como agregado militar. Además, ha sido profesor de Estrategia e Historia Militar de las Escuelas de Estado Mayor y de Guerra del Ejército. Asimismo, ha participado en 6 misiones internacionales: en Angola, en Haití, en Bosnia y Herzegovina y en Kosovo. Y es miembro de la Fundación de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, miembro colaborador de la Academia de la Historia de Cuba y presidente de la Fundación Tomás Moro. Ha sido galardonado en diversas ocasiones y en el año 2010 fue reconocido con el premio Hernán Pérez del Pulgar. Yo, por tanto, ahora termino. Quiero agradecer al coronel su disposición a participar en este foro. Les recuerdo a todos ustedes que al terminar la disertación del coronel pueden formular preguntas, y cedo la palabra al coronel Pardo de Santayana. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio Notarial la invitación para participar en esta actividad cultural y a todos ustedes aquí presentes por el interés demostrado en seguir esta conferencia, que yo creo que es una temática que hoy en día, desgraciadamente, pues nos preocupa a todos. Quiero empezar diciendo que no traigo buenas noticias. Yo creo que todos ustedes sabían que iba a ser así, que no son momentos de buenas noticias. El dibujo que he elegido para iniciar la presentación expresa bastante bien el momento en el que vivimos, que se caracteriza por un intenso enfrentamiento entre las grandes potencias, en un proceso histórico en el que en los últimos años, cada año que pasaba, esa relación entre las grandes potencias se ha ido deteriorando. Y vivimos un momento estratégico desde el punto de vista de que en este momento las grandes potencias, los Estados, España, la OTAN, las organizaciones internacionales, se preguntan, bueno, ¿y qué respuesta habría que dar a los retos que se están creando? Y aunque ya podemos percibir que hay una cierta estrategia, se están diseñando unas ciertas estrategias, la pregunta todavía no está cerrada. Yo les puedo adelantar que en este contexto, desde el punto de vista de España, yo creo que hay que buscar más bien una respuesta hacia la prudencia.
Es muy arriesgado poner mayor presión todavía en las relaciones internacionales con la intención de salir ganador. ¿Salir ganador en qué? ¿De qué batalla? No de la de Rusia, no en Ucrania, que es lo que realmente vemos como en un primer plano, sino en la lucha de poder entre Estados Unidos y China. Ese es el gran juego geopolítico de nuestro tiempo, y en este contexto además tenemos una guerra con Rusia, que es un país estratégicamente asociado a China. Este es el momento que nos encontramos. Bueno, cómo resolver la guerra de Rusia y cómo resolver la apuesta geopolítica más importante de nuestro tiempo, que es entre Estados Unidos y China. Yo recuerdo que en una mesa redonda en la que participé online con un analista australiano, yo le preguntaba, bueno, yo entiendo la posición que ustedes defienden después del acuerdo de AUKUS, que es poner todavía más presión sobre China con la idea de que al final China ceda. Y yo le decía, bueno, ¿y qué ocurre si al final China gana? Y él me contestó, esto no va a ocurrir. Bueno, pues bien, una estrategia en la que la hipótesis más peligrosa se desecha es, en mi opinión, una estrategia equivocada. Hay que hacer una estrategia para lo que uno cree que es más probable, pero también para ver cómo reaccionar o cómo actuar de cara a la hipótesis más peligrosa. La hipótesis de que Occidente, liderado por Estados Unidos, confronte a China y al final China gane, es muy peligrosa, porque en ese proceso las relaciones se habrán deteriorado todavía más. Partiendo de la idea que decía al principio, que las relaciones son malas. Bueno, pues esto sería un poco a modo de introducción. Para entender dónde nos encontramos, a mí me parece oportuno elegir una fecha, 2017. ¿Por qué? Porque separa claramente un momento geopolítico anterior de uno en el que nos encontramos ahora. Antes de 2017 dominaba en el orden internacional el concepto de la globalización. Vivíamos en un mundo globalizado que se había ido cada vez estrechando más en ese modelo de globalización, y en el que se defendía, con razón, que globalización equivalía a vivir en un mundo cada vez más pacífico. Por eso podemos decir que globalización es una especie de trampa de la paz. Países que tienen relaciones tan estrechas como las que tenían China y Estados Unidos, parecía poco lógico que terminasen enfrentándose, porque todos perdíamos. Y hasta esa fecha, en el año 2017, dominaba una visión optimista de lo que nos espera en el futuro, con la idea todavía de fondo de que al final, aunque haya dificultades, las potencias autoritarias, autocráticas, como se dice ahora, terminarían acercándose más al modelo democrático. Y sobre la esperanza del cambio, dentro de estas sociedades, se vivía en un contexto optimista. ¿Qué ocurre en el año 2017? Hay dos hechos, podríamos hablar también de tres, que van a ser muy significativos y que nos permiten hablar que hay un cambio de ese periodo optimista de la globalización a un periodo de la confrontación, y que se suele definir en términos de la trampa de Tucídides, que es esa dinámica por la cual el ascenso de una potencia, en este caso China, para desplazar en el lugar dominante de las relaciones internacionales a otra, en este caso Estados Unidos, lleva a una dinámica que tiende a la confrontación. Esto es lo que se llama la trampa de Tucídides, comparándolo con lo que Tucídides en su famoso libro habló del enfrentamiento entre Esparta y Atenas, ¿no? El ascenso de Atenas indujo miedo en Esparta, y esto indujo al enfrentamiento y a la guerra, a las guerras del Peloponeso. Pues haciendo este paralelismo se habla de la trampa de Tucídides. ¿Cuáles son los dos acontecimientos que a mí me parece más destacados? El primero es, Estados Unidos publica una estrategia nacional de seguridad en diciembre de ese año, por tanto se lleva un año trabajando con la estrategia de seguridad norteamericana, es la estrategia de seguridad del presidente Trump, en el que se afirma por primera vez, y esto es muy importante, por primera vez, ningún documento norteamericano anterior lo afirmaba así, que la mayor preocupación de los Estados Unidos es la rivalidad entre las grandes potencias.
Hasta ese momento, la prioridad de seguridad de Estados Unidos era la lucha contra el terrorismo radical islámico. A partir de ese momento se cambió esa prioridad y se estableció que la mayor preocupación era, y además no diríamos casi de un día para otro, pero de forma muy brusca, un cambio de prioridad en el sentido de dedicar los esfuerzos a partir de ahora precisamente a la rivalidad entre las grandes potencias. Y en esta rivalidad se señalaba a dos países, a China y a Rusia. Y como cosa curiosa, en el texto de esta nueva estrategia, China y Rusia siempre aparecían juntos. China y Rusia amenazan el orden establecido. China y Rusia son potencias revisionistas. Por tanto, de repente, Estados Unidos despierta a una nueva realidad que se veía venir, pero que no se había dado el paso, y dice, no, la prioridad de Estados Unidos es combatir a las grandes potencias. Y de haber estado combatiendo al terrorismo, a de repente pasar a enfrentarse a una rivalidad, el cambio estratégico es muy significativo. Son actividades y actitudes muy distintas las que se necesitan para enfrentarse a una cosa o a la otra. El otro asunto que ocurre en ese tiempo es que Graham Allison publica su famoso libro Destinados para la guerra, en el que él habla de la trampa de Tucídides. Y desde entonces el término trampa de Tucídides se ha convertido en un término de uso común entre las personas que se dedican a este asunto. Ciertamente, Graham Allison ya había publicado en Foreign Affairs en 2014 un artículo titulado así, La trampa de Tucídides, pero no se le prestó toda la atención necesaria. A partir de ese momento se va a empezar a hablar con mucha preocupación en todos los foros estratégicos sobre si es o no verdad la trampa de Tucídides o cómo abordar el problema de la trampa de Tucídides. Y es decir, que yo cuando oí el término trampa de Tucídides pensé, pues Graham Allison nos advierte de que hay una tendencia a la confrontación, que existe la posibilidad de que esto acabe en guerra, luego ha escrito el libro para convocar a Estados Unidos a que se prepare para ganar esa guerra. Esta ha sido la lógica tradicional de la estrategia. Va a haber una guerra, preparémonos para ganarla. Bueno, pues ha cambiado el juego, curiosamente, porque Graham Allison escribe el libro diciendo es muy probable que esto acabe en una guerra, preparémonos para evitarla. Por una lógica que todo el mundo entiende, porque esta guerra no la puede ganar nadie. Un enfrentamiento entre unas potencias como China y como Estados Unidos está llamado a poner a la humanidad al borde del abismo, no solo a China y a Estados Unidos, ¿no? Todavía estamos a tiempo de evitarlo. Pero si no hacemos un esfuerzo muy importante, cada vez esta dinámica de la trampa de Tucídides nos arrastrará más hacia mayor confrontación. Y desgraciadamente estamos en ese proceso. No sabemos qué va a ocurrir, porque sí sabemos que ya hay muchas voces que ven con preocupación este deterioro de las relaciones internacionales y que ven con mucha preocupación que esto pueda acabar mal. Pero todavía estamos en una dinámica en el sentido de que las relaciones no han dejado de deteriorarse. Y por tanto estamos después de 2007 en este nuevo escenario geopolítico global que se caracteriza por la trampa de Tucídides o por tanto por un enfrentamiento muy intenso entre las grandes potencias, porque ese proceso globalizador se está deshaciendo, no del todo, pero en parte. Las cadenas de producción ya no son las que conocimos, ya el criterio no es de eficacia y de conseguir que todo esté en el momento oportuno y en el lugar que precisamos, que es lo que la globalización consigue hacer con el mínimo de recursos, el máximo de eficacia en tiempo y en el espacio. Ahora prevalecen criterios estratégicos de seguridad de suministro sobre eficacia de ese proceso. Por tanto, estamos deconstruyendo una parte de ese proceso de globalización y al mismo tiempo somos testigos de cómo las instituciones internacionales están perdiendo influencia sobre las relaciones internacionales, sobre el mundo internacional. Por tanto, vemos que las tres características que podemos utilizar para describir nuestro tiempo son factores negativos, son cosas que están ocurriendo que incitan a la preocupación. Y estamos viendo de esa manera, en el panorama más importante de las relaciones internacionales, una especie de Segunda Guerra Fría, con una característica, y es que durante la Guerra Fría, aunque la animosidad era muy intensa y la percepción de que eran dos mundos distintos era mayor que ahora,
Sin embargo, se habían creado toda una serie de mecanismos para gestionar esa diferencia. Aquí en la sala está el embajador Servando Latorre, con el que yo coincidí en la Unión Soviética y que vivió en primera persona cómo los dos bloques tenían que dedicar muchísimo esfuerzo diplomático para gestionar esas diferencias. Se firmaron acuerdos, los procesos de Helsinki. Pues bien, eso que teníamos durante la Guerra Fría no lo tenemos. No quiere decir que no se vaya a tener en el futuro o que no vaya a ocurrir, pero de momento no tenemos esos mecanismos que se crearon en la Guerra Fría para gestionar la amenaza, y eso es una preocupación, últimamente. Para entender en toda su complejidad el momento que estamos viviendo, me ha parecido muy oportuno esta afirmación que hace Emilio Lamo de Espinosa. Esto es un pantallazo de una conferencia online, Quiere decir que él mismo está dando una conferencia y dice que estamos viviendo un momento de inflexión histórica. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué es tan relevante? Dice Emilio Lamo Espinosa, cuando vivimos en un momento histórico normal podemos proyectar las tendencias y sabemos en qué dirección se mueve el mundo. Pero en un punto de inflexión lo único que sabemos es que las tendencias iban en una dirección, se han detenido y ahora van en otra. Es muy difícil hacer predicciones de futuro. Hemos vivido en un mundo donde se proyectaban tendencias y más o menos se iban cumpliendo. Lo que sabemos ahora es que esto ya no es así. Es muy difícil saber lo que nos espera en el futuro. Y esto recuerda al momento que se dice que al final, al inicio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, cuando la gente decía, vivimos tiempos de muchos cambios, Leonardo dijo, no vivimos tiempos de cambios, vivimos un cambio de tiempo o un cambio de época. Pues algo parecido nos está ocurriendo. Estamos viendo un cambio de época histórica de un calado muy profundo y de alguna manera esto está produciendo desconcierto, temor y en este contexto es en el que Estados Unidos, líder de Occidente, está dando un paso al frente y convocándonos a todos los países occidentales. Otra de las características de nuestro tiempo, que viene estando reflejado en muchos artículos y que se usa cada vez más, que es el tema de década peligrosa o década decisiva. En casi todos los documentos vemos esta idea de década. Quiere decir, esto se tiene que resolver en un plazo de tiempo no muy largo. No disponemos de mucho tiempo. Esto, si dejamos pasar el tiempo, esto no se resolverá. Entonces, hay un cierto sentido de premura de tiempo, ¿no? Y además, y he sacado aquí estos dos artículos, uno que dice, esta es la década que viviremos peligrosamente, estamos viviendo una década peligrosa sin duda, y otro que habla también, dice, están pasando muchas cosas, no sabemos muy bien, pero a lo mejor, dice Richard Haas, a lo mejor el mayor peligro que estamos viendo lo estamos viendo dentro, dice, en Estados Unidos. O sea, que además existe un problema dentro de Estados Unidos por su intensa polarización. Y en este artículo de Dangerous Decade, la década peligrosa, pone muy de relieve ese enfrentamiento intenso. Ahora, cuando Occidente habla de shared values, como el principio sobre el que construir una estrategia, uno dice, ¿cuáles son estos shared values? Porque si dentro de Estados Unidos existe una dimensión tan profunda que no sabe muy bien qué es acerca de valores, ¿cuáles son exactamente esos valores que tenemos que defender? Y en ese sentido, pongo la que es la actual estrategia de seguridad Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que se publicó en octubre, o sea, recién publicada, y es la introducción firmada por el propio presidente de Estados Unidos. Y vemos que en el primer párrafo afirma estas dos cosas. Dice, estamos en un punto de inflexión y estamos en una década decisiva. Con esto empieza. Y a continuación dice, estamos en un momento de una competición estratégica por la definición del orden mundial. Y lo haremos liderando al mundo que comporte nuestros valores en nombre de esos valores. Esto es lo que yo defino como una estrategia de cruzada democrática. Lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos es convocando a todas las democracias del mundo y a todos sus aliados a crear un gran bloque democrático que, de alguna forma, dejara sin oxígeno a las potencias autocráticas. Y estas se vieran forzadas a cambiar de actitud o a tener una crisis interna. Esto es una
estrategia, como yo digo, de que sube todavía más la presión a las relaciones internacionales. Es una estrategia de alto riesgo. Puede salir bien, sin duda, pero también puede salir mal, ¿no? Y aquí pues habla de esta, y luego dice una frase que he traducido al español, la última, que dice: competiremos efectivamente con la República Popular China, que es el único competidor con la intención, dice, y cada vez más, pongo aquí, la capacidad de reformar el orden internacional. O sea, Estados Unidos lo que quiere es mantener el orden internacional tal como existe y oponerse a China, que lo quiere cambiar. Y esta frase de cada vez más es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque los militares norteamericanos, sobre todo los almirantes, que son los que gestionan el Indo-Pacífico desde el punto de vista de Estados Unidos, le dicen al presidente: mire, señor presidente, si vamos a ir a la confrontación, mejor ahora que dentro de 10 años. Entonces, cuando un país entra en una dinámica que piensa que es mejor actuar ahora que dentro de 10 años, es una dinámica que tiende al belicismo, no llama a la coexistencia, no llama al acuerdo, porque la tesis es, sí, claro, si le damos tiempo a China, dentro de 10 años la situación será todavía peor. Luego necesitamos mantener una mínima presión en el sistema, porque si no, el ganador ya sabemos quién es, el ganador es China. Y por tanto estamos en una dinámica que tiende a lo que se definía como la trampa de Tucídides. Y nos encontramos igualmente con una situación en la que Estados Unidos no se ha encontrado nunca antes, desde que Estados Unidos es una potencia dominante, algo que ocurre a final del siglo XIX, y progresivamente ese poderío económico Estados Unidos lo va a traducir en poderío militar y geopolítico. Bueno, desde que este proceso ocurre, en el cambio de siglo, del XIX al XX, Estados Unidos siempre ha contado con dos ventajas. Una ventaja material apabullante. Estados Unidos era con mucho el país con mayores recursos del planeta. Al final de la Guerra Mundial tenía el 50% de todo el PIB del mundo, solo Estados Unidos. Y otra ventaja muy grande, que era el tiempo. El tiempo siempre jugaba a favor de los Estados Unidos. Pues ahora nos encontramos en un momento en que el tiempo ha dejado de jugar a favor de Estados Unidos y la ventaja material está muy cerca de poder tenerla China en vez de Estados Unidos. No en esa diferencia tan grande que tuvo Estados Unidos, pero sí una cierta ventaja material. Y esto hace que Estados Unidos ya no era el país al que estamos acostumbrados, un país que transmitía una seguridad apabullante, sino es un país que tiene una gran inseguridad y que cuando piensa una estrategia tampoco está seguro de que vaya a ser la mejor. Hay un gran debate en Estados Unidos de qué riesgos estamos asumiendo, hasta dónde podemos llegar, precisamente porque no tienen una estrategia que le dé una seguridad de que vayan a salir vencedores de esta contienda. ¿Y qué ocurre con China? Pues si vemos cuál es la estrategia que acaba de proclamar Estados Unidos en su estrategia de octubre, China en su conferencia del partido, que se produjo en la misma época también en octubre de este año, proclama exactamente lo mismo, pero al revés. China dice que estamos dispuestos y estamos convencidos de que vamos a convertirnos en la primera potencia mundial. Para esto dispone hasta 2050 y que quiere configurar el orden internacional conforme a sus intereses y sus valores. Estados Unidos quiere que el orden internacional se configure según sus intereses y valores, y China quiere exactamente lo mismo. Y por tanto, el espacio de entendimiento pues es muy reducido, por no decir nada, porque hasta hace relativamente poco tiempo era posible y era deseable que las grandes potencias dijeran: bueno, no podemos hacer una apuesta maximalista, pero tendremos que hacer una apuesta de acomodo, ¿no?, de intentar que intereses de una y otra parte pues se reflejen en el orden internacional. Esto ahora mismo las dos potencias de momento no lo ven así. Esto puede cambiar, porque ante la situación a la que nos vamos acercando habría una lógica de decir: mire, como ninguna de las dos partes puede salir vencedora de su proyecto sin hacerse mucho daño o corriendo grandes riesgos, busquemos una fórmula de acomodo. Esto es lo que Graham Allison propone, lo que algunos intelectuales norteamericanos y anglosajones proponen, pero en este momento no estamos allí.
Y si comparamos, por ejemplo, esta frase que he destacado, los riesgos y desafíos concurren, las incertidumbres y los factores imprevistos están aumentando, que pronunció Xi Jinping en la inauguración del Congreso, con una frase similar que dijo el Congreso de hace 5 años, en el año 2017, decía, estamos viendo una ventana de oportunidad estratégica. De hablar de ventana de oportunidad estratégica para China, a hablar claramente de que tenemos que estar dispuestos a asumir grandes riesgos, nos encontramos en un escenario internacional muy distinto. Y esto da lugar a una frase que también Emilio Lamo Espinosa recoge en este libro, muy interesante, Entre águilas y dragones, el declive occidente, que escribió justo antes de la guerra. Dice, nuestro futuro se está jugando ya entre águilas y dragones, entre Occidente debilitado pero todavía orgulloso y soberbio, y un Oriente que se sabe más y más poderoso y que no acabamos de entender. Yo creo que esta frase describe muy bien el momento en el que nos encontramos. Y de nuevo, quiero leer un primer párrafo de un artículo también recién publicado en Foreign Affairs que me parece que refleja muy bien este momento estratégico y que describe exactamente ese momento y esta circunstancia geopolítica. Dice, en muchos sentidos la competición entre Estados Unidos y China es solo eso, una rivalidad entre dos países poderosos. Pero también es mucho más que eso. Es una competición no solo entre dos estados rivales, sino también entre dos jerarquías rivales. A medida que Estados Unidos y China se enfrentan, también compiten por la lealtad de países de todo el mundo. Este momento histórico, en lo geopolítico, es por tanto no solo una competición entre potencias, sino entre dos potencias que están reclamando la lealtad del resto del mundo. Compiten para ver cómo se alinea el mundo, con uno o con el otro, lo que aumenta el número de posibles puntos de fricción y la posibilidad de que los países que deseen permanecer fuera de la competición se vean arrastrados a ella. Esto es lo que este artículo dice. Y esto da lugar a lo que este informe de la Rand Corporation llama un enfrentamiento de orden sistémico. Esto es una mala noticia, quiere decir que todo forma parte del enfrentamiento. Todo el enfrentamiento sistémico y todos los elementos del orden internacional y de la vida de las sociedades de alguna forma entran en el juego. Y esto da lugar a una guerra total de nueva generación, en la que todo de una forma u otra se ve afectado por el enfrentamiento. Si comparamos esto con el mundo globalizado en el que hemos vivido hace poquísimo tiempo, es una realidad muy distinta, porque la globalización la hicieron las sociedades y las empresas. Las empresas decidieron tomar una serie de medidas porque era lo más eficiente, lo que más les convenía, porque tenían confianza en que eso construyó un mundo mejor. Ahora, después de la pandemia, sabemos las consecuencias que tiene que un cierto elemento necesario a la vida de las sociedades, todo él se produzca en la India o en China o en algún lugar. Esto nos hace muy vulnerables. Por tanto, todos los mecanismos, tanto materiales como inmateriales, se incorporan. Y esto está dando lugar ya como consecuencia de esta guerra, este enfrentamiento global, pero también específicamente la guerra de Ucrania, una cierta fractura del orden internacional donde tanto China como Rusia quieren desdolarizarse, quieren fracturar el orden internacional fundamentalmente para hacerse más resilientes a las sanciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos lleva ya tiempo, y esto no es nuevo con esta guerra, utilizando las sanciones como un medio de política exterior. Pues si usan las sanciones como política exterior, mucho más como medio de lucha geopolítica. Se han publicado una serie de artículos muy interesantes sobre este aspecto. Pues bueno, de ahí se deriva el que China y Rusia, como defensa frente a ello, lo que están haciendo es intentando fracturar ese orden internacional para desdolarizarlo, que es el gran instrumento que tiene Estados Unidos, y que no puede hacerlo. Y aquí se ve, por ejemplo, un gráfico como antes ya de la guerra, como Rusia fue desdolarizando sus exportaciones precisamente para hacerse menos vulnerable a las sanciones si se llegaba a la confrontación. Y pasó, como podemos ver, de casi un 80% de su comercio en dólares a poco más de un 50%, en previsión. Y esto va a más. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el fondo de todo este proceso histórico? Pues básicamente lo que ha ocurrido es que estamos al final de una gran era histórica en el que la historia universal ha estado dominado por Occidente. Esto es algo que empieza en la península ibérica, son los reinos ibéricos,
España y Portugal, los que van a salir de su escenario geográfico y van a dominar en muy poco tiempo todos los océanos. Y desde ese momento en el que primero España y Portugal y luego los demás reinos y estados europeos dominan todos los océanos, que es el medio de relación del planeta, Occidente se ha ido, o sea, el mundo se ha ido occidentalizando, primero despacio y luego con la globalización, pues mucho más. De modo que se ha llegado a poder afirmar que globalizar quiere decir occidentalizar. Había una especie de categorías equivalentes que eran globalización, occidentalización y modernización. Y en este informe de la conferencia de Múnich podemos ver que el título que en el año 2020 eligen es la Westlessness, que se podría traducir por desoccidentalización. ¿Qué está ocurriendo? Que el mundo se está desoccidentalizando. Se había estado occidentalizando hasta este momento y ahora se está desoccidentalizando. Y por tanto, estas categorías equivalentes se habían traducido en realidades cuando Japón en el siglo XIX, que es el primer caso de una nación que se quiere modernizar, que se quiere industrializar, lo hace adoptando en todos los sentidos el modelo occidental, hasta el extremo de que el propio emperador se viste con ropajes, uniformes occidentales, ¿no? Y este proceso lo hemos ido conociendo, y nación tras nación que se han querido modernizar han utilizado los patrones occidentales, hasta que ha llegado un momento, y China, y en concreto el Partido Comunista Chino, ha decidido que se va a modernizar sin occidentalizarse, quiere decir, sin democratizarse, sin seguir los principios y los valores occidentales. Y esto ha cambiado el curso de la historia. Esto es una decisión concreta de un cuerpo político que es el Partido Comunista Chino, porque China es una realidad muy inmensa, pero el Partido Comunista tiene la capacidad de tomar decisiones, y esta decisión la tomó el Partido Comunista. Y al hacerlo, este proceso que parecía que iba a continuar se ha detenido. Y como China es suficientemente grande para poder hacerlo, un país más pequeño no habría podido, lo ha hecho, y con esto ha cambiado esta tendencia en la historia y ahora vivimos en un sentido distinto. De modo que esto es lo que nos permite hablar de una verdadera revolución heraclitiana en nuestro tiempo. Porque no solo se está produciendo un cambio acelerado, cosa que es así, la historia es un proceso de cambio acelerado y no lo podemos modificar. Cada vez que el ser humano se dota de un instrumento para cambiar el entorno en el que vive, está en mejores condiciones para crear el siguiente instrumento. Y sabemos que cada vez se viaja más deprisa, cada vez la comunicación es más deprisa. Esto tiene mucho que ver con la tecnología y con los instrumentos que utilizamos. Por lo tanto, vivimos en un cambio acelerado, pero es que además estamos viviendo un cambio disruptivo, porque convergen 3 revoluciones a la vez, cada una de las cuales sería en sí misma un cambio revolucionario. Que en el mundo gobierne una potencia occidental, Estados Unidos, como primera potencia, a que la primera potencia no sea occidental, sea asiática, sea China, esto supone ya un cambio muy profundo. Que además el centro de gravedad del mundo pase de estar en Occidente a estar en Asia, que esto ya es un hecho, refuerza todavía más el cambio anterior. Y esto en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, que por sí misma se dice que va a transformar nuestra forma de vida. Sabemos cómo la Revolución Industrial del 18, de final del 18, principio del 19, cambió el mundo, y se afirma que esta revolución en la que estamos todavía puede suponer un cambio más profundo. Pues todo esto va a ocurrir en un plazo de tiempo relativamente corto de 2 o 3 décadas. En el contexto, en el mismo tiempo que China emerge, esto ocurre toda la vez. Y a esto unamos una revolución demográfica, de valores, el cambio climático, todo esto nos da lugar a un mundo muy distinto. Si lo vemos en términos demográficos, y vemos el reparto demográfico del mundo, vemos una cosa rarísima que se da en el mundo en la actualidad, que antes no tenía importancia, y es que hay 2 naciones, 2 estados civilizacionales, China y la India, que juntas son 1/3 de la humanidad. Pero es que todos los demás estados son mucho más pequeños en proporción. Y solo esto ya hace que el futuro de la humanidad se tiene que reacomodar a esta realidad demográfica, porque hasta hace muy poco tiempo demografía y poder no estaban vinculados. Cada vez el PIB per cápita del planeta, cada vez las diferencias están reduciendo. Y esto hace que a partir de ahora demografía y poder van mucho más vinculados. Y por tanto, esto nos está hablando un poco de cómo se va a repartir el poder en el futuro. Y sabemos además que se van a producir cambios demográficos muy importantes. No solo es que el escenario demográfico es distinto, sino que sabemos que Europa es una realidad menguante y África es la realidad demográfica por excelencia.
A finales de este siglo, África se convertirá en el lugar más poblado del planeta. Y nosotros, los europeos, estamos haciendo el fenómeno contrario. Hay todo un fenómeno. Japón está menguando, mientras la India sube. Sabemos que el año que viene la India ganará en población a China. En fin, todos estos cambios demográficos tienen un impacto geopolítico muy importante. Y ahora entramos un poco en el meollo de la ecuación geopolítica. Durante mucho tiempo hemos vivido en un debate estratégico entre el idealismo y el realismo en el mundo occidental, con un problema añadido, y es que los realistas, los pensadores realistas, despreciaban a los idealistas, consideraban irrelevante su pensamiento, sus ideas, y los idealistas hacían lo mismo de los realistas. Por tanto, vivíamos como en dos pensamientos distintos, uno idealista y uno realista, que no dialogaban prácticamente entre sí. Tenemos el caso de Fukuyama, que es la expresión más fácil de entender de ese idealismo. Ha acabado la Guerra Fría, este es el triunfo definitivo de la democracia y del libre mercado y de sus valores. Esto quiere decir, la geopolítica ha pasado a la historia, el realismo político no tiene sentido, y tenemos el caso contrario de Kissinger, que representa ese pensamiento realista y que al acabar la Guerra Fría propone una cosa que para los idealistas no tenía sentido, y decía: el mejor de los mundos posibles es aquel donde Estados Unidos y China se entiendan. Digo, Estados Unidos se entienda con China y con Rusia mejor que cómo se entiendan China y Rusia, porque él dice: el peor de los mundos posibles es aquel en que se entiendan China y Rusia. Ahí es donde nos encontramos. Entonces, ¿qué decían los idealistas? Mire, este es un pensamiento estupendo, pero del siglo XIX o del siglo XX. Pero es que vivimos en el siglo XXI. Esto no tiene sentido en el siglo XXI. Bueno, pues el siglo XIX ha vuelto, pero con fuerza, como consecuencia de no haber equilibrado en su justa medida este pensamiento. Y aquí tenemos un artículo que es muy curioso, porque dice: no es un buen momento para ser realista, a pesar de que todos los preeminentes pensadores realistas han acertado correctamente con la guerra de Rusia. Dice, esto es una contradicción. Si han acertado, habrá que tenerlos en cuenta. O sea, incluso a pesar de que hemos llegado a ese punto, la tesis que yo defiendo es que hemos vuelto a la geopolítica del XIX por no haber incorporado en su justa medida el realismo político. No por no haber hecho una apuesta realista, sino por no haber equilibrado idealismo y realismo. Porque en el fondo son caras de la misma moneda. Esto tiene algo que ver con que este pensamiento geopolítico ha nacido en el mundo anglosajón protestante. Los protestantes tienen mucha más tendencia al blanco y al negro, mientras que el pensamiento católico aceptaba más las debilidades humanas e incorporaba, vamos a decir, más la escala de grises a la hora de interpretar al ser humano, que esta visión en blanco y negro, que es como más, digo, protestante. Y en este contexto se había producido una asociación estratégica ruso-china que nació en el año 1996 y a la que apenas se prestó atención, y que en este contexto de una cada vez mayor rivalidad de ambas potencias con Estados Unidos se ha ido estrechando hasta el extremo de que, partiendo de una intensísima rivalidad, pues ha llegado a tener una situación que algunos definen ya de alianza, y en la que además cada vez Rusia se siente más incómoda en la ecuación, porque la diferencia de poder con China cada vez es mayor, con una tendencia incluso que en la guerra de Ucrania China cada vez vaya ganando más el control y tenga la clave del futuro de Rusia. Si China decide abandonar su vínculo con Rusia, Rusia no es capaz de sobrevivir a esta guerra. Bueno, ¿y por qué existe esta rivalidad tan estrecha? Todo el mundo sabe que China está obsesionado con los 100 años de humillaciones, con el siglo de las humillaciones. Bueno, durante este siglo de las humillaciones y aprovechando la Segunda Guerra del Opio, el Imperio ruso forzó a China a firmar dos tratados, el de Aigún y el de Pekín, en que China entregó dos provincias, las provincias más nororientales de China. Para los rusos es impecable porque es derecho internacional, un tratado firmado. Para los chinos es una puñalada en la espalda. O sea que cada uno lo ve de una forma distinta. Y los chinos, que tienen memoria, como todos sabemos, no olvidan. Pueden aplazar en el tiempo este agravio, pero no lo van a olvidar nunca. Pero en cualquier caso, esta rivalidad que era tan intensa, pues se ha superado de momento en el tiempo por la rivalidad con Estados Unidos.
Nos encontramos, por tanto, ahora mismo en un momento de orden multipolar, asimétrico, divergente y de transición. Todo esto es un poco en el que hay dos potencias, China y Rusia, asociadas contra Estados Unidos, con una guerra ya abierta, una guerra caliente en Ucrania y una guerra potencial por Taiwán y otros muchos motivos, pero en fin, fundamentalmente por Taiwán. Y una India que acaba de entrar en el juego y que se ha convertido en un jugador clave de este nuevo geopolítico. Ya no se puede hablar de esas tres potencias. La India ha llegado a este escenario para quedarse y luego, si quieren las preguntas, podemos ahondar en lo que significa la India. Y aquí he hecho un pequeño gráfico un poco de cómo todo esto se ha conjugado en el tiempo. Cuando vivíamos en la Guerra Fría, la estrategia era norteamericana y occidental, era la estrategia de la contención con estos mecanismos de gestión de amenaza, más distensión de los que antes hablaba, con un enfoque que combinaba idealismo y realismo y donde la respuesta de la Unión Soviética y de China era batalla ideológica global soviética, que tenían la esperanza de vencer, y luego por parte de China la coexistencia pacífica. Estas eran las estrategias de respuesta de ambos bloques. El hecho de que Estados Unidos consiga dividir a Rusia y a China tiene mucho que ver con el éxito final de la Guerra Fría. Pero el resultado de este periodo histórico fue una victoria inapelable de Estados Unidos y dio resultado un periodo de paz y de globalización. ¿Cuál fue la estrategia norteamericana en el siguiente periodo, cuando Estados Unidos se convierte en la única potencia que ha sobrevivido a la pugna de la Guerra Fría? Pues va a hacer una estrategia de acogida democrática en un contexto de globalización que antes definía como una trampa de la paz. La idea que la globalización sería en un contexto de un idealismo optimista, pero las potencias, al menos a partir de 1996, van a basar su estrategia en el rechazo al orden unipolar, que es como ellos se refieren al orden en el que nos encontramos o nos encontrábamos. Y van a hacer esta asociación estratégica que antes citaba. ¿Cuál es el resultado de este periodo? Creciente realidad geopolítica y un mundo cada vez más multipolar. La respuesta, cuando llegamos ya a un orden multipolar, que es relativamente reciente, es de acogida democrática a presión democrática, o sea, no solo abrir las puertas de democracia, sino utilizar incluso la fuerza para promover la democracia en el mundo, y esto va empezando a dar lugar a la confrontación que podemos definir ya como trampa de Tucídides en un contexto todavía de idealismo, en el que ese idealismo se basa en la defensa a ultranza de ese orden liberal. ¿Cuál es la respuesta de las potencias que se oponen a Estados Unidos, Rusia y China? Es una estrategia mucho más asertiva, mucho más agresiva, con mucha más confianza en que van a ser capaces de conseguir su objetivo y un reforzamiento de esa asociación chino-rusa. El resultado de ese periodo ha sido la guerra de Ucrania y un orden internacional confrontacional. ¿Cuál es la respuesta que ahora da Estados Unidos? Una cruzada democrática que antes he descrito, con un riesgo nuclear alto, o por lo menos significativo, en el que el enfoque es claramente realista, aunque el relato es idealista. Es decir, cuando los países ven la confrontación o están en guerra, el enfoque se vuelve realista. Esto es inevitable. Guerra y realismo político van de la mano, pero el relato sigue siendo idealista. Y nos encontramos con Rusia, que practica el chantaje nuclear, porque sin el chantaje nuclear Rusia ya habría perdido la guerra y ya habría desaparecido del mapa. Y China, de momento, se prepara para una posible batalla en Taiwán. No dice que vaya a ocurrir, pero está decidida a tomar el control de Taiwán. Nos encontramos de momento en un momento de callejón sin salida. ¿Cómo se sale de esta? No lo sabemos, el tiempo pues nos dirá. Y esa Guerra Fría 2.0 que antes describía, de momento, sin mecanismos de gestión democrática. Bueno, de nuevo, guerra en Europa. Pues es el tema inevitable, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de Rusia? ¿Qué es lo que Rusia pretende en esta guerra? Pues Rusia lo que pretende es, utilizando el chantaje nuclear, impedir que Estados Unidos pueda emplear toda su fuerza, quiere utilizar el invierno y, sobre todo, quiere ganar la guerra por medio de la guerra energética. Rusia era antes de la guerra, y probablemente lo siga siendo todavía, el mayor exportador de recursos energéticos del mundo, lo cual quiere decir que tiene mucha capacidad de emplear la energía como medio de guerra. La está utilizando, sabemos que está destruyendo toda
infraestructura energética ucraniana o está intentando destruirla y está teniendo ciertos éxitos en ese sentido, y tiene la esperanza de que a lo largo del invierno y de esta guerra energética divida a los europeos. La estrategia de Rusia básicamente es dividir a los occidentales, a los europeos entre sí y a Europa, a Estados Unidos. Esto le da un elemento muy preocupante en términos estratégicos, porque la victoria pasa por la unidad y Rusia lo que quiere hacer es romper esa unidad. Pero si la unidad lo que hace es apostar por más y más confrontación, bueno, pues habrá también que ver cuál es ese punto de sensatez en todo esto. ¿Y cómo ve Rusia el mundo? Porque esto es importante para poder entender su forma de actuar. Rusia es un país que tiene una geografía muy curiosa, que le aísla de los océanos, ¿no? Tiene su espalda, esto es una inversión del mapa, sur con norte, ¿no? A su espalda, en el norte, tiene el océano Ártico, que aunque parece que se está deslando, es una barrera que le impide salir a los océanos, y luego tiene a ambos lados, según mira hacia el sur, a Estados Unidos y a la Unión Europea y a la OTAN, que son aliados norteamericanos. Y tiene frente a sí a China. China es el gran rival histórico natural, el gran rival geopolítico. Y lo único que termina de cerrar el cerco, pues es lo que eran las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética, tanto de Asia Central, que es fundamentalmente Kazajstán, como las dos repúblicas eslavas de Bielorrusia y Ucrania, o las repúblicas transcaucásicas. Cada vez que ha habido un incidente en la región, Rusia ha reaccionado, porque su obsesión histórica es ser cercado. Toda su estrategia desde Pedro el Grande es abrirse camino a los océanos, esa obsesión por los estrechos, esa vulnerabilidad de que todo el acceso al mar pasa por estrechos que dominan sus rivales geopolíticos. Bueno, pues esa obsesión de cerco se ha incrementado, y cuando vio la oportunidad intervino en la guerra de Siria precisamente con la idea de hacer una operación de contracerco. Desde allí abrirse a África, su intervención en Libia y de alguna forma romper el cerco que percibía por parte de la OTAN. ¿Y cómo quería resolver Rusia esta ecuación geopolítica? Por medio del tiempo. Porque decía Rusia, y así lo expresa en su última Estrategia Nacional de Seguridad de julio del 21, tenía la esperanza de que antes o después el ascenso de China forzaría a Estados Unidos a tenderle la mano a Rusia. Pensaba, como el ascenso de China es imparable y Estados Unidos no puede parar a China sola, tendrá que entenderse de alguna forma con Rusia. Y esto le daba confianza a Rusia para perseguir sus objetivos estratégicos con bastante determinación. Bueno, pues esto no ha ocurrido. Al final Estados Unidos ha hecho una apuesta y esa apuesta pues Rusia la ha mantenido y ha llevado a la guerra. Y esto es lo que yo llamo la guerra pronosticada. Y para verlo, aquí saco el último párrafo de un artículo publicado por Mearsheimer en el año 2014, justo después de los incidentes de Crimea y en Donbass, septiembre-octubre de 2014. Dice, los Estados Unidos y sus aliados europeos se enfrentan a una elección en Ucrania. Pueden continuar con su política actual de presión sobre Rusia, que va a exacerbar las hostilidades de Rusia, va a devastar, a destruir Ucrania en el proceso, un escenario en el que todos perderemos. O puede cambiar de estrategia y trabajar para una Ucrania próspera, una que no amenace a Rusia y permita al este reparar sus relaciones con Moscú. Que esta aproximación todos ganaremos. Esto es lo que dice, si ahora lo releemos, pensamos que esta estrategia es mejor que la guerra en la que nos encontramos. Otra cosa es que hay algunos que piensan que esta estrategia no era posible, que en cualquier caso la confrontación habría sido. Pero aquí hay que tener en cuenta que Rusia es un país pactista y la obsesión de Rusia es no permitir la imposición estratégica de los Estados Unidos. Fíjense ustedes que Turquía derribó un avión de combate ruso y a pesar de eso, 6 meses después, Putin se estaba entendiendo con Erdogan. Es decir, pero es una concepción de las relaciones internacionales muy distinta a la nuestra. Nosotros somos hijos del derecho romano, entendemos los términos desde el punto de vista del derecho. Los rusos no son, en el mismo sentido, hijos del derecho humano. Su tradición histórica es la del cosaco. El cosaco era pactista. Como todos sabemos, pactaban hasta con el diablo, ¿no? Pero luego cumplían los pactos. Eso sí,
Si las tribus de la estepa no cumplían el pacto, entraban en el poblado y mataban a todos, sin hacer excepciones ni en mujeres ni niños. Es decir, esta es un poco la tradición histórica rusa, mucho más pactista y de distinta concepción. Pues estos conceptos todavía están bastante integrados en el pensamiento estratégico ruso. ¿Y qué dijo Mersheim en una conferencia que pronunció un año después en la Universidad de Chicago? Dijo, y acertó, dice, Rusia utilizará la fuerza antes que permitir que Ucrania entre en la esfera de influencia occidental, y sabemos que lo ha hecho. Rusia ve en Ucrania un interés vital y no se detendrá ante sanciones económicas, cosa que también sabemos que ha ocurrido. Dice, Estados Unidos no defenderá a Ucrania si es atacada por Rusia, en el momento del ataque, ha defendido después, ¿no? Dice, el mayor peligro del empleo de arma nuclear se producía si Rusia se ve enfrentada a una derrota. Y este es el problema que tenemos. Ante una situación extrema de derrota de Rusia, nos podemos ver como opción posible. Ahora voy a poner algunos ejemplos de la historia de España, que son muy ilustrativos. Bueno, pero esto podría ocurrir. Puede ocurrir que alguien emplee el arma nuclear. Es irracional. Bueno, pues hay un caso en la historia de España que ocurrió algo muy parecido, y es la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar se dio sabiendo que se iba a la derrota. Lo sabían los franceses y lo sabían los españoles, y decidieron salir. ¿Por qué? Porque Villeneuve sabía que venía un mensaje de París para destituirle en el cargo. Los marinos españoles, que eran personas muy bien formadas y además eran los marinos con mejor formación científica del mundo en aquel momento y que tenían conocimientos de meteorología muy avanzados, sabían que venía una tormenta. Y le dijeron a Villeneuve, no podemos salir ahora porque viene una tormenta. Espere usted a que pase la tormenta y cuando los barcos británicos, Nelson, se haya dispersado y esté agotado de una semana sometido a la furia del mar, nosotros, que hemos estado descansando en cama caliente, cogemos los barcos, salimos y vamos a nuestro objetivo. Porque lo que pretendía la flota era salir de Cádiz para unirse a Cartagena y luego a la flota francesa del Mediterráneo. Luego, no tenía sentido salir. En el caso de ser derrotados, que es a lo que se abocaban los barcos que acaban de sufrir una batalla, además sufrirían las consecuencias de la derrota. Sabemos que el barco Santísima Trinidad no se hundió en la batalla, se hundió en la tormenta después de la batalla. Y está en el fondo del mar. Aquí vemos un cuadro que lo expresa perfectamente. Los barcos que después de la batalla se retiran a Cádiz, que se ve en el fondo, están siendo sometidos a una tormenta. Bueno, entonces, Villeneuve, ¿por qué actuó así? Porque prefirió la muerte al deshonor. Y él, durante la batalla, se paseaba por el puente, se exhibía en el puente diciendo, es que no hay balas para mí, decía Villeneuve, porque no quería pasar por la deshonra de una derrota. Bueno, ¿y por qué Gravina, que era el seguro que tenía España? Porque si Gravina no dice que sí, los barcos españoles no salen. Si no salen los españoles, tampoco salen los franceses. Gravina tuvo la posibilidad de decir, no salimos. Todos los demás marinos españoles que estaban en el Consejo de Guerra dijeron que no. Y al final los franceses le insultaron, le llamaron cobarde. Y por un sentido equivocado del honor, prefirió la derrota y la destrucción antes que el deshonor. Bueno, pues vemos cómo hay mecanismos anti-intuitivos e irracionales que permiten tomar una decisión. Para España, la derrota de Trafalgar fue parecido al efecto de un arma nuclear táctica. Es decir, que no es que estamos hablando de un tema menor. España perdió su marina y perdió su posición internacional y perdió un instrumento clave de su política exterior. ¿Y qué ejemplos del pasado nos ilustran lo que ha ocurrido? Pues tenemos en España un ejemplo magnífico que es el de la Guerra de Independencia. Dice, bueno, ¿cómo es posible que Putin haya cometido este error? El mismo que cometió Napoleón. En este mapa se ve cuál era la distribución de las fuerzas el día del 2 de mayo. Napoleón dominaba por completo todas las fortificaciones fronterizas, que eran el seguro que tenía España para defenderse de Francia, habían caído en manos francesas, tanto las navarro-vascas como las catalanas estaban en manos francesas. Madrid estaba ocupado por 2 cuerpos de ejército y otro cuerpo de ejército cubría la comunicación a través de Burgos, Vitoria y el País Vasco. Además, España había enviado fuerzas a Portugal, porque era aliado de Francia. Y el emperador dominaba Portugal. España tenía sus fuerzas concentradas en 2 sitios, en Galicia, Ferrol, y en Andalucía, porque estaba en guerra con Inglaterra. Es decir, la situación para Napoleón no podía ser mejor. Se confió
Se produjo un movimiento de reacción pasional patriótica y se le fue de las manos. Pues lo mismo ha ocurrido en Putin, se ha confiado, se ha producido en Ucrania un movimiento de pasión patriótica y al final se le ha ido de las manos. Y además, Putin está cometiendo el mismo error que cometió Napoleón en la Guerra de la Independencia. Napoleón en cada momento de la guerra aplicó la estrategia que le habría dado éxito en la etapa anterior. Pues Putin, en cada momento de esta guerra, está haciendo la estrategia que le habría dado el éxito en la anterior. Si Putin, en vez de ir a por la capital, hubiera concentrado todas sus fuerzas para conquistar el sur de Ucrania, el Donbass, incluso llegar a Odessa, tenía fuerzas suficientes para hacerlo. Dispersó mucho su ejército, se hizo muy vulnerable, como le pasó a las fuerzas de Napoleón, que lanzaron columnas en toda dirección, una para Bailén, otra hacia Castilla, otra hacia Valencia, otras en Cataluña. Se debilitó en todos los puntos y fue derrotado. Pues si Putin, después de la derrota en Kiev, cuando tiene que retirarse del norte, hubiera movilizado su ejército, habría tenido recursos suficientes para no haber sido derrotado como ha sido derrotado después en las campañas de agosto y septiembre de este año. Tampoco lo hizo. Lo ha hecho cuando ya es demasiado tarde. Quiere decir que todo esto ya lo hemos visto, es un déjà vu en términos históricos, no es tan extraño. Y además se ha dado un fenómeno en Putin que también se dio en Napoleón, que es que ha sufrido un fenómeno de intoxicación etílico de poder. Es decir, el poder, el exceso de poder y durante mucho tiempo afecta a las neuronas, afecta al sentido de la realidad. Las personas muy poderosas, sin límites en el poder, tienden a interpretar la realidad a su gusto. Y esto le pasó a Napoleón, que era muy inteligente y era un hombre muy capaz. Cuando en España le daban noticias de una derrota, tiraba el sombrero al suelo, porque no era capaz de aceptar que las cosas le salieron mal. Y todo hay que decir, en España le salieron mal sistemáticamente. Y sistemáticamente no quiso aceptar la realidad. Algo parecido a lo que le está pusieendo. Y bueno, ¿y a dónde nos lleva esto? Pues a lo mismo que pintó Goya, a la barbarie. Todas estas escenas que Goya pintó sirven para entender lo que está pasando en Ucrania. Se nos presenta mucho la barbarie rusa, pero la barbarie ucraniana también es igual que la barbarie que la propia reacción patriótica española aplicó contra los franceses, con una crueldad también muy extrema, ¿no? ¿Y cuáles son las respuestas? Lo natural es decir, bueno, ¿qué elegimos, paz o justicia? Este es el dilema. Justicia quiere decir guerra. Paz quiere decir, bueno, evitar que la guerra vaya a mayores. Los ucranianos quieren justicia, ¿no? Los españoles, yo creo que más bien querríamos paz para evitar que esto siga haciendo todavía más daño. ¿Y cuáles son las opciones? Una opción es echar a Rusia de Ucrania. ¿Qué problema tiene esta opción? Pues que es un riesgo muy alto. Otra opción, que es la que parece elegida por Estados Unidos, alargar la guerra, que Rusia se vaya desangrando poco a poco, que no ocurra nada grave, porque nadie emplea el arma nuclear simplemente porque un día se despierta y dice, bueno, pues hoy no. Algo tiene que haber ocurrido para poner en marcha todos estos mecanismos para poder emplearla. Bueno, pues si no ocurre nada grave y la guerra se alarga, Rusia se debilita suficientemente y queda ella misma, se queda fuera del juego geopolítico por pura debilidad. ¿Cuál es el problema? Que esto pone a Europa, a Ucrania desde luego, y a Europa y al mundo en una situación de una guerra muy prolongada que va a hacer mucho daño. Se suele decir que hay reservas de gas, probablemente, si no es un invierno muy frío, para este invierno. Pero si los depósitos quedan completamente vacíos en primavera, no hay gas suficiente para llenar los depósitos para que el invierno que viene se puedan cubrir las necesidades energéticas de Europa. Esto puede dividir a los europeos, puede haber diferentes enfoques y puede hacer mucho daño. Otro sería detener la escalada, que es la opción que yo creo que es la más sensata, aunque es muy dolorosa, porque hay que hacer concesiones, sin duda, muy dolorosas. Por tanto, ¿qué nos depara el futuro? De momento tenemos en un corto plazo de unos 2 años el problema de cómo resolver el problema de la guerra a Ucrania. A continuación, una década para ver cómo resolvemos el problema del largo plazo, del medio plazo. En el largo plazo es muy difícil hacer ya previsiones. Y como dice este profesor australiano, dice, corremos el peligro
de ir sonámbulos a una guerra que nos va a destruir. Por tanto, lo terrible de esta situación es que nos estamos acercando a un abismo. No sabemos cómo de cerca o cómo de lejos estamos, pero esta situación estratégica que no tiene una salida clara, en la que hay muchos dilemas, deberíamos estar todos unidos para combatir en esta guerra, pero si esa unidad es para ir a la guerra, nos estamos asumiendo unos riesgos muy elevados, pues nos sitúa en una situación verdaderamente preocupante. Y con esta mala noticia, y esperando que yo me haya equivocado en mi análisis estratégico, termino mi presentación. Muchas gracias.